Seguimos, estamos en la mesa de análisis internacional. Esa es la tertulia de este martes 5 de enero de 2021. Nos acompañan Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo, Leo Harari, María Victoria de Santiago. Estamos tratando de mirar hacia adelante en el comienzo de un nuevo año. ¿Pueden cambiar las relaciones de poder a nivel internacional? ¿Habrá nuevas alianzas geopolíticas? De la crisis económica y sanitaria que trajo la pandemia, ¿quiénes salen fortalecidos? ¿Es posible que el multilateralismo resurge? Bueno, en este segundo bloque de la tertulia vamos a ensayar un análisis prospectivo en este año que está arrancando. ¿Qué nos espera en las relaciones internacionales? ¿Cómo será en esta materia el 2021? Victoria, ya que tú te habías adelantado hace un rato, ya que habías hecho como una sinopsis, empezamos contigo. Buenísimo. Sí, un poco retomando lo que venía comentando, hubo durante la pandemia, y creo que marca un poco también lo que podemos esperar en este año, una cuestión de liderazgo, que podríamos llamar un poco de ausencia de liderazgo, en el caos que estaba sumido también Estados Unidos en el medio de la pandemia, en las luchas incluso internas de perspectivas y posiciones. Incluso creo que luego de lo que ha sido ahora las elecciones en Estados Unidos, si bien podemos esperar un discurso un poco más homogéneo por parte de Estados Unidos y no tan caótico, porque incluso visto desde afuera era muy caótico, ¿no? Había optado por una visión de negar toda la crisis, ahora está mucho más homogeneizado. Si bien vamos a seguir viendo inestabilidad, los últimos días han aparecido aún todavía los repiques de la presencia de Trump aún todavía en la escena, que genera gran inestabilidad en Estados Unidos y lo repliega a llevar primero a ordenar la casa y le permite este espacio que China ha sabido rápidamente ocupar apenas se recuperó, brindando ayuda, siendo un líder también en lo que ha sido la ayuda contra la pandemia. Estuvo el caso de la ayuda a Italia en su momento, grandes ayudas a Serbia, incluso envíos de máscaras e insumos, que es su forma más, digamos, tradicional de ayuda, a Estados Unidos en su momento a través de Jack Ma, que es el líder del Alibaba, digamos, el gran empresario chino. Sí, estás hablando de donaciones, ¿no? Donaciones de esa fundación que encabeza el dueño de Alibaba a la población de Estados Unidos. Exactamente, y ahí envía un mensaje muy fuerte, ¿no? En este sentido de que Estados Unidos replegada, incluso negando toda esta crisis que está sufriendo su mismo pueblo, China envía bienes para ayudar a la población estadounidense. Los mensajes en ese sentido en cuanto al liderazgo y los intereses en ese sentido me parece que fueron claros como el agua y muy cristalinos en ese sentido. Por otro lado, un poco yendo a otro tema totalmente distinto, el año pasado también caducaba lo que era el tratado de reducción de armas estratégicas, y nos vimos también un aumento de tensión con Irán, ahí en este sentido, y quizás de cierta manera Estados Unidos va a jugar un rol muy importante, y este cambio de administración creo que nos va a permitir ver al menos unas charlas no menos tan caóticas. No tengo claro aún todavía si llegarán a algún puerto en términos de lo que es la expansión, extender este tratado que vencía octubre del año pasado, que la intención es extenderlo. Creo que fuertemente las tensiones con Irán ponen en gran riesgo estas charlas, y es un punto también a observar este año, que va a ser álgido sin duda, y se pueden incluso pensar en potenciales escaladas de lo que es la búsqueda de la tecnología militar, como hemos visto también con los avances tecnológicos de los últimos años, que ponen también en riesgo este tratado, que es bastante importante en términos de contener el avance militar. Bien, María Victoria elegía dos inquietudes a propósito de qué va a pasar este año con las relaciones internacionales. Gustavo, ¿tú agregas otras? ¿Vas por el mismo lado que ella? Sí, yo en realidad me gustaría hacer un análisis muy rápido de 3 niveles de aproximación. Voy desde el bosque hacia el árbol, al revés. En primer lugar, me llama mucho la atención el papel que han tenido los organismos multilaterales en el 2020. O sea, nulo. Han visto todo desde el balcón. Siria, Yemen, el Sahel africano, el Sudán del Sur, la crisis de Kosovo y Serbia, Nagorno-Karabaj,
Marruecos, Libia, todo eso solucionado por Estados Unidos, Rusia, Francia, Italia y alguno más, Turquía, pongámosle, mientras las Naciones Unidas ven desde el balcón cómo pasa la comparsa por debajo de ellos. Entonces, un tema importante a futuro es prestar atención a los organismos multilaterales. Es decir, ¿en qué se basa eso? En la decisión de las potencias. Y ahí vamos al segundo nivel. Las relaciones de poder a nivel internacional no hay que esperar al fin de la pandemia, ya han cambiado. Ya hay una mesa chica de 3 grandes bloques con 4 o 5 grandes potencias tomando decisiones, y Nagorno-Karabaj es el mejor ejemplo de cómo no meterse en el área de influencia del otro. En el patio trasero, si no nos gusta, si podemos obviar la ofensa de utilizar ese término, pero es así. Esas cosas ya están sucediendo. Estoy de acuerdo con Leo que las cosas hay que cambiarlas, ¿no? Y no hay que resignarse a que sucedan, pero también hay que reconocer que suceden. Entonces, de alguna manera, a nivel internacional, volvemos a lo que me parece a mí fue un esquema más del siglo XIX, es decir, 4 o 5 potencias que definen los temas urticantes del mundo. Ahora, yendo a Estados Unidos en sí, dado su peso internacional, es muy importante lo que suceda con Biden. No lo que dice Biden. Dejemos el discurso de lado, que en Estados Unidos siempre fue solamente eso, un discurso. Biden dice que va a tener más presencia, yo creo que sí va a tener más presencia diplomática en el mundo, un poco lo que ha pintado Victoria, pero si Biden quiere volver, como parece que quiere volver, a un esquema, a un ecosistema similar al de Obama, esa presencia internacional diplomática se tradujo siempre, y Leo, a su pesar, creo que va a estar de acuerdo conmigo, en el área demócrata, en más intervención militar también. O sea, Obama fue el campeón de crear guerras y instalar bases en el exterior. Podemos ir a cualquier estadística que nos dice eso. Entonces, hay un peligro que es, queremos a Estados Unidos de vuelta. Quizás los mismos que nos quejábamos de que Estados Unidos estaba presente en todos lados. Lo queremos de vuelta. Pero quererlo de vuelta implica tomar decisiones sobre el terreno. En Medio Oriente, en Siria, en Afganistán, en el centro africano. Y las decisiones sobre el terreno de Estados Unidos, la historia nos demuestra que siempre tienen en cuenta una sola óptica, un solo lente, sus intereses. Bueno. Entonces, de alguna manera, Biden es esa incógnita. Leo, te dejó la cancha marcada ahí para provocarte. Veamos, por ejemplo... No, para nada. Sí, pongámosle un poquito de color, sal y pimienta. Bueno, está bien. Leo, ya vengo provocado por medio siglo de vida política. No sé si tú ibas a exponer tus visiones sobre qué va a pasar en cuanto a las relaciones internacionales en este año, pero me llamó la atención de lo que exponía recién Gustavo, su inquietud por ¿cómo decirlo?, parálisis, por la inoperancia de los organismos multilaterales. ¿Cómo ves ese punto? Lo veo extremadamente exagerado. Ha habido decenas de muertos con el casco azul interponiéndose entre conflictos locales en el mundo. Ha habido misiones en Yemen, en Siria, en Irán, permanentes. Hay discusiones en los corredores y en las salas y en Zoom del Consejo de Seguridad. Lo que no ha habido es esa fuerza, ese peso de liderazgo que tenía Estados Unidos, tanto para llevar iniciativas como para que se esté en contra, pero que creaba una dinámica real. Estados Unidos rompió con eso, por eso yo quería traer un hilo conductor que me parece que ayuda a pensar. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? ¿Cuál era la política de Obama, que tuvo un premio Nobel de la Paz y se dedicó a matar gente con drones? Gustavo se agarra la cabeza. Es igual que Kissinger o que Simón Pérez o que otros que han tenido premio Nobel para la Paz para hacer guerras. Yo no niego eso. ¿Cuál era la política? Yo no niego, no, me parece una barbaridad. Ese premio Nobel de la Paz es una pavada. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, ahí coincide. La cabeza, pero después. Hay que coincide. Seguilo. El hilo conductor era recrear un bloque para enfrentar China. Esa era la política esencial de los Estados Unidos.
tratando de mantener un liderazgo a nivel multilateral, multinacional, con sus aliados, con la OTAN, etc. Por otro lado, tenía una iniciativa muy importante que era la Cuenca del Pacífico, en donde se intentaba unir a todos los países excluyendo a China, cosa que Trump liquidó en la primera semana de gobierno, porque la doctrina Trump no era crear un bloque, sino ser el que marca las cosas, America First, y que vengan los demás. Sus primeros discursos eran para decir, somos los más fuertes, somos los más grandes, si quieren ser amigos nuestro fenómeno, y si no, vamos a ir solos. Son dos doctrinas diferentes de relaciones internacionales. Ahora, Biden va a intentar recuperar la doctrina que estaba en curso. Va a tratar de hacer buena letra con los viejos aliados, etcétera, etcétera. No va a poder lograrlo del todo, por varias razones. Uno, porque se quebró algo esencial en la política internacional y en la política en general, que es la confianza. Estados Unidos siempre al final iba a mandar los Marines si era necesario, o iba a mandar plata si con eso se calmaban las cosas, porque asumía su rol de gendarme internacional y la imposición de una paz americana con aliados. Eso no lo va a poder hacer del todo porque, por ejemplo, los europeos se dan cuenta que una segunda vuelta de Trump y ellos ya no tienen las fuerzas necesarias para hacer frente a todos los conflictos y los problemas que tienen en el mundo. Van a tratar de ser más independientes. Entonces Biden va a ser una nueva normalidad muy parecida en el discurso a la del gobierno de Obama, muy amigos y muy sonrientes y muchas palmaditas, pero le va a costar mucho restablecer. Sin embargo, el elemento moderador de todo este fenómeno es que la famosa globalidad en que vivimos es cada vez más obvia y evidente. No hay fronteras para los virus, no hay fronteras para el cambio climático, no hay fronteras para las migraciones masivas. Y eso hay que resolverlo una de dos, o con la doctrina Trump, es decir, nosotros nos ocupamos de nosotros y de los que quieran estar con nosotros, o con la doctrina clásica desde la Segunda Guerra Mundial, diciendo hagamos alianzas lo más amplias posible, tratemos de negociar las cosas para mantener un cierto orden. Esto es lo que va a marcar la dinámica política de los próximos meses. Es muy importante lo que haga la administración americana, pero yo creo que sería una ilusión pensar de que se vuelve atrás y que Trump desaparece y se acabó. No, él cambió la historia. Bueno, mientras hablabas y sobre todo en el final, Gustavo asentía. ¿Por qué? Porque en realidad es cada presidente cambia la historia. Es decir, por dar 2 o 3 ejemplos nomás, es decir, vamos a deshacer los acuerdos de Abraham, por ejemplo. No importa si son buenos, malos o regulares, no voy a eso, pero ha marcado un hito en relaciones en el Oriente Medio. Es decir, Biden hay determinadas cosas que las va a seguir. Recuerdo cuando discutíamos la elección del presidente del BID y decían, era inconveniente que este presidente se elija porque fíjate, si Trump pierde en noviembre, vamos a tener un presidente del BID elegido por Trump o digitado por Trump, y un presidente norteamericano demócrata. ¿Alguien piensa que Joe Biden no va a aprovechar la presencia de este presidente del BID norteamericano, fiel a las consignas de Washington, cualesquiera que sean? Por favor, o sea, no seamos ingenuos. Biden va a seguir todo lo que se pueda seguir, va a cambiar todo lo que pueda cambiar, pero en realidad es muy poco lo que va a cambiar. Sí es cierto, el cambio de tono, lo que dice Leo, es cierto, eso es cierto. El problema es que Biden parece en el discurso muy apegado a volver a un lugar que ya no existe, porque el lugar en donde él estaba visitando diariamente la Casa Blanca para asistir a su presidente, ese mundo ya no existe. Entonces hay que ver qué cintura tiene Biden hoy, con un partido demócrata que recordemos que en su tercera parte no le pertenece, para poder ejercer sus políticas. María Victoria, estabas escuchando y anotando. ¿Cuáles eran tus apuntes? Después sabes que me quedaba pensando y debo decir que no estoy muy de acuerdo. Biden y Trump no son cosas distintas. Increíblemente,
capaz que nos cuesta ver que se pongan tan como opuestos, pero la realidad es que si viéramos punto a punto sus políticas, son pocas las que realmente tienen posiciones distintas. Lo que cambia realmente, y perdón que insista, es la dialéctica, la manera en que principalmente se presenta y dialoga con las naciones. Sí va a haber sin duda, para recuperar todo el espacio perdido, una apuesta mayor en términos sin duda de cooperación e inversión en tratar de recuperar esta confianza perdida. Pero los objetivos de ambas administraciones no difieren tanto. Y eso creo que es importante también, y por eso también creo que no va a haber un giro muy grande. Hay un interés de sí, sin duda, volver a tener por lo menos el prestigio a nivel internacional que se destrozó con la dialéctica caótica de una presidencia basada en Twitter, ¿no? También que eso generaba muchísimo ruido. Y es esa construcción de la confianza la que va a llevar muchísima inversión literal, no solo de tiempo, pero esto que una vez roto este punto, y creo que yo siento que en cierta medida se rompió una especie de cascarón, esto de que hablábamos, la dicotomía de un presidente que gana un premio Nobel, sin embargo hace guerra, porque se rompió el cascarón, se rompió la máscara, de cierta manera, de la política exterior de Estados Unidos. Y eso es lo que yo siento que en realidad pasó. Se rompió esa fachada que teníamos todos de este país que quería ser gendarme, líder de la libertad y de la democracia, protector de los pueblos libres. Y vuelve a estar claramente realmente lo que le importa a Estados Unidos siempre, y siempre le ha importado primero, es Estados Unidos. Eso sinceramente creo que es la clave en entender esta continuidad que se va a dar. Leo, te toca a ti el cierre de este bloque. Sí, yo estoy de acuerdo con Victoria en una cuestión fundamental, y es que Biden, Trump o Abraham Lincoln es lo mismo, esencialmente no son profundamente diferentes, y a partir de ahí hace una serie de consideraciones que son totalmente aceptables. Lo que quería notar es lo siguiente: la mayor parte de los analistas, es clásico decir que la política internacional norteamericana está totalmente vinculada a su política nacional, interior. Si lo vemos así, vamos a asistir a un fenómeno muy interesante. En Estados Unidos en este momento hay 4 polos políticos, no 2. No son republicanos y demócratas, son demócratas moderados y demócratas progresistas, por un lado, y republicanos de extrema derecha ideológica y los republicanos tradicionales, constitucionalistas, etc. El fraccionamiento es grande. Yo creo que muy pocas veces ha habido, desde McCarthy, no ha habido tanta ruptura dentro mismo de los partidos. Esto va a condicionar, porque Estados Unidos va a necesitar tener una política internacional que ayude a unir en el Congreso la cantidad de votos que necesite Biden para aprobar un presupuesto, para nombrar un personaje, etcétera. Y todo eso es puramente interno. Para entender la política internacional de los Estados Unidos hay que mirar para adentro. Este año va a haber que mirar con mayor detalle. Completamos la mesa enseguida. 3 yapas, una per cápita.